Doctor Pereira, queríamos que nos cuente un poco cómo lo conoció usted, cómo conoció a Fernando Villavicencio, cómo era como persona. En ese momento no pudimos los periodistas conversar con él porque él estaba en un proceso de buscar asilo político, pero usted sí pudo conversar con él. ¿Cómo lo definiría como persona en aquel momento, cuando solicitaba asilo en nuestro país, el año 2017, cuando todavía se desempeñaba solo en el periodismo, además porque después ya pasó a las filas y a ejercer la política? Sí, efectivamente, yo lo conocí en abril del 2017 y él vino porque contactó, digamos, a través de Fundamedios con el IPIS, la idea de ejercer el periodismo que él tanto amaba con pasión y con vehemencia, ¿no? Es una persona, sin duda, cuando yo lo conocí en abril del 2018, bastante afectada emocionalmente, familiarmente también, porque no veía a su familia, a sus hijos de hacía mucho tiempo, pero además encontré yo a una persona comprometida con sus ideales, comprometida con su trabajo periodístico, porque seguía pensando en lo que ocurría en Ecuador. De hecho, escribió muchos artículos en la revista Caretas mientras él estuvo aquí en el Perú, ¿no? Y nunca dejó su preocupación por lo que pasaba en su país, por la lucha anticorrupción, por conectarse con gente que podría cambiar la situación en el Ecuador. Y de hecho creo que él en el mes de septiembre del año 2017, al ver que la situación en el Ecuador cambiaba, el rumbo político, decide regresar al Ecuador y ya no continuar con el pedido de asilo que él había planteado en abril de 2017 aquí en el Perú, ¿no? Ahora, esto que ha ocurrido en el Ecuador de pronto, más allá del político en el que se había convertido ahora ya Fernando Villavicencio, porque hemos hablado también de las investigaciones hace un momento, hace poco dio a conocer una, había entregado este trabajo que hizo recientemente, ¿representa un peligro para este ejercicio que realizan los periodistas de investigación? Bueno, sin duda, ¿no? Yo creo que el caso de Fernando Villavicencio nos tiene que hacer reflexionar mucho. En primer lugar, porque tenemos que rechazar situaciones como lo que han ocurrido con él, ¿no? Yo realmente estoy muy consternado, estoy muy afectado por lo que ha ocurrido con Fernando, ¿no? He pasado yo muchas horas con él aquí en el Perú, preparando su pedido de asilo, conversando con él sobre su situación personal, profesional, familiar en el Ecuador, ¿no? Y sin duda estoy muy afectado por esa situación. Pero yo creo que además de eso nos tiene que hacer reflexionar sobre las motivaciones que hay detrás de este execrable hecho ocurrido contra Fernando Villavicencio. En mi criterio, lo que está ocurriendo en América Latina y con más o menos intensidad en los países es que hay una alianza o una simbiosis de intereses entre la corrupción política y el crimen organizado, ¿no? Entonces, esa confluencia de factores negativos, sin duda, para la seguridad ciudadana en general, pero sobre todo para la democracia en nuestros países, hace que debemos estar muy alertas. Sí. La sociedad civil tiene que reaccionar frente a esta situación, porque es absolutamente inaceptable que esto ocurra. Hoy día ha pasado con Fernando Villavicencio, mañana puede ocurrir con cualquier persona, cualquier candidato o cualquier personaje público en nuestro país. Doctor, yo creo que es un factor muy importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Doctor Pereira, una última consulta. Lo que usted menciona, esta combinación de la corrupción con el crimen organizado, ¿es propio de Ecuador o es propio de los países de la región? ¿Qué está pasando con las democracias en los países de la región de América Latina? Bueno, muy buena pregunta y le agradezco porque me la formule, ¿no? En realidad es un aspecto que podemos identificar en varios países de la región con más o menos intensidad, ¿no? En Ecuador, desde hace unos meses, unos años, viene siendo un aspecto muy notorio, ¿no? Porque hay agresiones, hay muertes, hay asesinatos de alcaldes, de autoridades públicas, ¿no? Pero también en el Perú hay una situación preocupante que en el Congreso de la República hay una política que aprueba normas que favorecen muchas actividades ilícitas y que además inciden en la administración de justicia, ¿no? Tenemos normas, por ejemplo, como la prescripción que ha favorecido a una serie de congresistas o las modificaciones que ha habido al proceso de colaboración eficaz. Pero también lo vemos en Guatemala.
también lo podemos ver en Honduras, lo vemos en Ecuador. Entonces creo que es una corriente que se está instalando en muchos países de la región, que finalmente lo que terminan es socavando la democracia como tal, ¿no? Por el caso de Villavicencio ya vemos, es un candidato presidencial que estaba en segundo o tercer lugar, no sé, escalando posiciones para disputar la presidencia en el Ecuador, y creo que su asesinato en estas condiciones cuestionan severamente el proceso electoral en el Ecuador, y me parece que en el Perú debemos reflexionar seriamente en relación con estos asuntos, porque claramente son situaciones que debilitan la democracia, hacen perder credibilidad en el sistema democrático a la población, y eso sin duda es muy preocupante, ¿no? Doctor Roberto Pereira, abogado penalista, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, especialista además en temas sobre libertad de expresión y defensa de la misma. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos.